Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la actividad y el poder de los ángeles caídos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre la actividad y el poder de los ángeles que pecaron contra Dios, es decir, de Satanás y los demonios? En la Biblia, estos ángeles pecaminosos son descritos como muy numerosos. Son descritos como actuando en todas partes y teniendo acceso a este mundo. Operan en la naturaleza y en las mentes de los hombres. Pero en la Biblia se nos presenta como seres no omnipotentes. Satanás y los ángeles que pecaron no son seres omnipotentes, solamente Dios es omnipotente. Ellos no tienen todo el poder y tampoco pueden hacer todo lo que ellos quieran. No. A ellos les corresponden las mismas limitaciones que tienen los ángeles santos. Es decir, dependen de Dios y solo pueden actuar bajo su control y permiso, como nos lo deja ver la escena de Satanás pidiéndole permiso a Dios allá en Job capítulo 2. Ellos solamente pueden actuar bajo el control y el permiso divino, dependen en eso de Dios. No pueden hacer lo que ellos quieran. Segundo, deben ajustarse en su actuar a las leyes de la naturaleza. Los ángeles no pueden interferir con la libertad y responsabilidad de los hombres. Y luego vamos a estar viendo el error en el que caen algunos cristianos cuando relacionan algunos pecados con la posesión demoníaca. Esto no es bíblico, porque los ángeles no pueden interferir con la libertad y la responsabilidad de los hombres. Los demonios no pueden interferir con la libertad y responsabilidad de los hombres. Cuando un hombre peca, cuando hay un pecado, y no importa la clase de pecado que sea, este pecado proviene del hombre. Es responsabilidad única del hombre y no de ningún demonio. Y es importante que tengamos claridad sobre las limitaciones que Satanás y sus demonios tienen bajo el gobierno soberano de Dios. Porque cuando nosotros desconocemos esto, caemos en el dualismo. Es decir, pretendemos que Dios y Satanás son dos seres superpoderosos que están algo así como en una lucha entre iguales. Y la Biblia no nos presenta eso. Quiero que escuchen las sabias palabras de uno de los santos hombres del siglo XVI, comentando este tema, Juan Calvino. Él dice: cuando decimos que Satanás resiste a Dios y que sus obras son contrarias a las de él, entendemos que tal resistencia y oposición no tienen lugar sin el permiso de Dios. No me refiero aquí a la mala voluntad de Satanás y de sus intentos, sino solamente a sus efectos. Porque, siendo el diablo perverso por naturaleza, está de más decir que no se siente inclinado a obedecer la voluntad de Dios, y que todos sus propósitos e intentos consisten en ser rebelde y contumaz contra él, contra la voluntad de Dios. Mas, como Dios lo tiene atado y encadenado con el freno de su potencia,
solamente ejecuta aquello que Dios le permite hacer y por eso, mal de su agrado, quiera o no, obedece a su Creador, pues se ve impulsado a emplearse en lo que a Dios le agrada. Esto lo dice Calvino en las instituciones de la religión cristiana, libro 1, capítulo 14. Satanás ejerce señorío sobre los incrédulos. Ya lo hemos visto. Y los incrédulos le pertenecen. Mateo 6:13 dice Jesús que oremos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Así que Satanás tiene cautivo a mucha gente. En Juan 6:70 Jesús dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas estaba identificado con Satanás y por eso le pertenecía. Segunda Timoteo 2:26, el apóstol Pablo dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que los malos hombres son llevados cautivos por Satanás y él actúa en sus corazones, pero no en contra de la voluntad humana, no. Es en total armonía con la voluntad del hombre, por eso el hombre es responsable de sus pecados. Por otro lado, la Biblia nos presenta a Satanás y sus demonios lanzando dardos en contra de la fe de los creyentes para debilitarlos espiritualmente. En Efesios capítulo 6, versículo 16, dice Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Apreciado oyente, la Biblia nos presenta a los demonios con la facultad de poseer el cuerpo y la mente de algunos incrédulos. Bueno, estas posesiones en la Biblia son de dos clases. Primero, aquellas posesiones en las que solo el alma es objeto de la influencia diabólica. Por ejemplo, en el caso de la muchacha poseída de un espíritu de adivinación, solo el alma es afectada por esta influencia. Y también los magos y los falsos profetas que aparecen en la Biblia. Pero hay otra clase de posesión, y es aquellos en los que además del alma, el cuerpo también está sometido a la influencia demoníaca. La posesión demoníaca en la Biblia significa la residencia de un espíritu malo en tal relación con el cuerpo y el alma como para ejercer una influencia controladora, produciendo en algunos casos violentas agitaciones e intensos sufrimientos, los cuales pueden ser mentales o físicos. En Mateo capítulo 4, 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, hablando de Jesús, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 34, dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Así que aquí el demonio estaba produciendo un efecto físico en la persona. Le imposibilitaba hablar. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Mateo,
capítulo 5, versículo 2. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, y este hombre estaba siendo afectado tanto en el alma como en la mente, en la parte material del hombre, y no tenía coherencia en lo que hacía. En la Biblia se nos presenta que uno de los objetivos principales de Satanás es causar la ruina del alma de los hombres. Y por eso es que él sigue hoy día rodeando la tierra sin cesar y sin tregua. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Y podemos concluir este punto que estamos analizando con las palabras de Packer, la cual quiero presentárselas hoy. Él dice: la mentalidad de Satanás es un misterio cuyas profanidades nunca podremos sondear. No solo porque él es un ángel, mientras que nosotros somos hombres, sino también porque Satanás es puramente maligno. Y nosotros no podemos concebir cómo es la maldad pura. La Escritura claramente nos llama a creer en un Satanás y en una multitud de seguidores satánicos que son de una maldad totalmente inimaginable. Son más crueles, más maliciosos, más orgullosos, más desdeñosos, más pervertidos, más destructivos, más desagradables, más sucios, más despreciables que ninguna cosa que pueda concebir nuestra mente. Continuaremos en nuestra próxima sesión estudiando el tema del conflicto espiritual, y de manera especial estamos analizando la naturaleza y el carácter de Satanás y los ángeles que pecaron. Y quisiera que en la sesión próxima estudiemos las artimañas del maligno, las astucias que usa el maligno para engañar y para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Así que les espero. Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.